¿Estás? Están conectando apenas. Bueno. Bueno, comencé a grabar a partir de este momento, ¿ok? Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, le damos la bienvenida al Padre Salomón Bravo, sacerdote budista, aquí del Minuto de Dios, quien nos va a compartir la enseñanza en este día. Bienvenidos todos, yo los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por este día que nos regalaste de trabajo para diferentes actividades. Te pedimos nos bendigas, nos llenes con tu gracia, con tu bendito amor. En esta noche te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestros hermanos diáconos. Que seas tú, Señor, regalándonos un corazón dispuesto, unos oídos atentos para que la palabra que vamos a compartir, para que esta enseñanza cale en nuestras vidas, cale en nuestros corazones y cale ante todos nuestros ministerios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un Como principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Salomón, bienvenido a bordo. Tiene el micrófono apagado, padre. Por eso digo, estaba diciendo, tengo el micrófono apagado. Eso fue una traducción. Ahí está pintado. Empezamos bien, padre, empezamos bien. Fue una traducción. Claro, es que como tenía el micrófono apagado, entonces le estaba diciendo, tengo el micrófono apagado. Bien. Gusto volverlo a ver, padre Salomón. ¿Cómo, perdón? Gusto volverlo a ver. Gracias, muy gentil. El gusto Chía. es mío. Gusto volverte a ver, Padre Salomón. De Chía, creo. Bueno, creo que todos están ya, bueno, no sé cuántos diáconos. Ahí van entrando, padre, ahí van entrando y gracias por su puntualidad y la de todos. Y adelante, padre, ahí vamos entrando. Bueno, quería hacerles como, antes de, pues hace parte del tema que quería trabajar con ustedes en este momento de formación que me ha señalado Ramón, perdón. Y Ramoncito decía, pues padre, tiene hasta las 2 de la mañana para que nos hable. Entonces yo le dije, no, por ahí hasta las 7:30 está muy bien. Entonces a las 7:30 o faltando 4 para las 8 vamos terminando. Bien, quería hacerles como varias preguntas que hacen parte del tema de formación. Y quisiera que pudiéramos entre todos construir, digamos, de esta manera el proceso de formación y el tema de hoy, por supuesto. Quisiera preguntarles a ustedes ¿por qué creen que, bueno, primero, qué entienden ustedes por formación? Y segundo, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué es importante la formación? ¿Por qué creen que es importante que nos formemos? Yo sé que todos hablábamos y nos encanta hablar. Quisiera que nuestras intervenciones fueran cortas. Con eso damos posibilidad para que varios diáconos puedan compartir con nosotros. Entonces, ustedes puedan compartir qué nosotros formación y segundo, qué consideramos que es importante formarnos. Padre Salomón, una cosita antes de cualquier cosa. El micrófono suyo no está funcionando muy bien en algunos momentos. Entonces, no sé si de pronto es de conexión o algo. Entonces, ¿para qué? Ok. Listo. Gracias. Pero ¿sí me escucharon las dos preguntas? Sí, padre. Otra cosa que tenga presente es que estamos diáconos y también hay estudiantes, padre, también. Eso casualmente me gusta mucho, que hay diáconos y hayan formandos, porque entra el tema de la formación. Preciso. Muy buenas tardes, padre Salomón. Compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿quién se le mide a comenzar a responder cualquiera de las dos preguntas que hizo el padre? Bueno, yo de pronto me gustaría hacer mi aporte con la primera pregunta. Una cosa es la formación y otra cosa es la capacitación. Pues cuando uno se está formando, hay una capacitación integral.
Es decir, la formación implica aspectos de la vida humana como tal, una mirada como holística, una mirada integral, donde haya un crecimiento y un aporte a nivel humano, no solamente del conocimiento como tal, epistemológico, sino humano como tal. ¿Quién levanta la mano y vamos dando la palabra? Ok, gracias. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Querido padre, para mí es un placer que esté acompañándonos y la formación para mí es muy importante porque y lo voy a pasar a mi plano laboral, que cuando yo tengo que hacer el mercadeo de un producto o venderle el producto de oncología a un médico, a un oncólogo, si yo no conozco el producto, cómo funciona, qué hace, cómo lo hace, para que el médico se lo formule a un paciente y mejore su calidad de vida, pues definitivamente no voy a lograr mi venta. La seguridad está en el conocimiento. Es ahí donde a eso voy yo. La seguridad está en el conocimiento, para eso es la formación, para tener seguridad, para tener criterio, para tener fortaleza, para tener parrucía, como dice el Papa Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, hablar con valentía, ¿sí? Se cayó el padre Salomón. No, señor, ahí está. No, yo no me callo, los estoy escuchando. Entonces es eso, la formación es para eso, para tener seguridad en un momento, para saber de qué se habla, dar razón de lo que hablo. Y pues acudiendo a la brevedad, esa es mi opinión. Ok, gracias, Dios te pague. ¿Quién más quiere hablar? Levante la César, mano. César Peña César, está dale, levantando la César. mano. Listo. Por formación yo entiendo que es un proceso, o sea, es un proceso. Si no se limitaría a una información que voy en un tiempo determinado, un espacio ya. Por formación yo creo que es un proceso. ¿Y por qué es importante? Y más en nuestro contexto, porque nos vamos a ir prefigurando en el perfil de Jesucristo, a ser como Él. En nuestro contexto es muy importante porque es un proceso que nos lleva a parecernos cada día más a Jesús. Gracias, César. ¿Quién más quisiera compartir? Víctor, dale, Víctor. Adelante. Yo le puedo hablar de la capacitación. La capacitación es la forma en que se le da a una persona para que desarrolle cierto XY trabajo o labor o se especialice en cualquier producto que va a salir al mercado o a definir la situación de XY empresa. Entonces la empresa capacita al trabajador para dar un informe sobre lo que va a presentar un trabajo o un servicio o un artículo que saque al mercado. Muy amable, gracias. ¿Quién más? Mientras habla otra persona, le damos la bienvenida a los que han entrado. Estamos hablando de qué, para nosotros, qué es formación y qué es capacitación. Entonces, el que quiera hablar, adelante. Levante la mano y vamos dándole la palabra. ¿Quién dijo yo? Roberto, dale. Roberto Gutiérrez. Primero a todos un gran saludo, un fuerte abrazo. Es muy chévere verlos a todos y me alegra que estén acá. Bueno, la formación es la oportunidad de cambiar, ¿no? Ahí yo tengo el concepto de que la formación nos da la oportunidad de repensar el mundo o el escenario de lo que vivimos de otra manera, ¿no? Nos da la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento, de fortalecer nuestra fe, si estamos hablando del tema de diaconado, nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras actividades y cómo las estamos haciendo,
y finalmente nos da muchas más herramientas para poder facilitar la labor del diácono o del estudiante. Yo creo que es muy importante estar actualizado, estar informado, nos permite también actuar, digamos, actuar como grupo, con compañerismo, con solidaridad, y también nos permite actuar como un todo, ¿no? Digamos, de cierta manera nos da las directrices para poder actuar como un todo, que es el diaconado permanente de la diócesis negativa. No como individuos, sí actuamos como individualmente, pero en función de un objetivo común. Gracias. Gracias. Danilo, adelante, bienvenido. Buenas noches, hermanos. El tema de la formación para mí tiene que permear desde la mente, si se quiere, pasando por el corazón, el alma, el espíritu. Y es un proceso que lleva un tiempo, un antes, un durante, un después. Por eso se habla de formación permanente. Hay que ir asegurando que esos procesos se vayan dando día a día cada quien, la circunstancia, en la historia, en lo que cada uno va evolucionando, va creciendo, se va madurando. Eso va inerte al ser. De alguna manera, lo decía Roberto, es integral. Implica no solo la parte nociológica de unos contenidos allí, sino más que todo una parte vivencial de existencia. Esa es la parte de la formación. La parte de la capacitación, en cambio, podría quedarse en conocimientos técnicos, de pronto a nivel intelectual, que uno va ejerciendo, va, digamos, sometiendo a la comprobación, al error, incluso, y se va quedando con lo más relevante en el ejercicio de un trabajo, de una labor, y tal vez pues genera un tipo de sabiduría, pero más nada. La formación es más inherente, yo creo, que al ser de la persona. Eso creo yo. Gracias, Danilo, muy querido. ¿Quién más desea opinar? Los que acaban de entrar, bienvenidos. Y estamos hablando, el padre pregunta que para nosotros, ¿qué es la formación? ¿Qué es la capacitación? Dando conceptos muy breves. Adelante. ¿Quién levanta la mano? Marito, dale, Mario. Ya. Para mí la formación es una serie de conocimientos, es un proceso de conocimientos que uno va recibiendo desde que entra a la primaria hasta que llegas más adelante. Y la capacitación es todo aquello que uno tiene para desarrollar, digamos, los conocimientos. Por ejemplo, en el trabajo uno primero tiene una serie de formación, de instrucciones, de cómo es todo. Y después si a uno le dicen cómo es que se deben hacer las cosas. Esas son las dos partes pues, que yo considero de formación y capacitación. Gracias, Mario. Bien. Bueno, ¿hay alguien más que quiera o si no quisiera pasar a otra pregunta? Que tiene que ver con lo que estábamos hablando sobre la importancia de la formación. ¿Por qué ustedes creen que es importante que nos estemos formando? Padre Salomón los tiene nerviosos. No. Yo creo que la importancia de la formación es precisamente, o sea, y la preocupación de nosotros frente al ministerio, es la responsabilidad que tenemos de dar una respuesta adecuada a las necesidades de los fieles. Y la preocupación que nosotros tenemos de nuestra formación permanente va encaminada precisamente a esa razón fundamental. La respuesta que nosotros tenemos que dar, no solamente desde el conocimiento de pronto de algunos textos bíblicos al estilo protestante, sino la vivencia que nosotros tenemos de esos textos bíblicos
para así mismo poder comprender y poder orientar a las personas que acuden a nosotros. Bien, ustedes han ido señalando. Ah, sí, Danilo, perdón. Sigue, Danilo. Gracias, padre. Buenas noches. Yo parto del hecho, como lo hemos reflexionado ya en otros escenarios, aquí mismo con los hermanos diáconos, que la vocación no es una situación estática en la vida del vocacionado, es algo permanente, dinámico, que se va asumiendo día a día, es hacer vivo ese llamado del Señor, tomar cada día la cruz y seguir al Señor. Entonces, es volver a tomar la actitud diaria, constante. No es un título colgado en la pared y que quedó allí en la historia de la persona, sino que es una vocación de continuo llamado y respuesta. Por eso considero que es permanente. Luis Hernando, dale. Gracias. Pienso yo que formación significa es seguir un parámetro. Para no ir tan lejos, estamos ahorita mirando el nuevo proyecto de catequesis que ha emitido la Santa Sede y nos damos cuenta que nos dan unas directrices para evitar hablar de género, sino más bien hablar de hombre y mujer. Dios los creó. Que eso, como sabemos muy bien, va en cabeza o en ideas de cada obispo de cada iglesia particular. Aquí a la diócesis de Engativá ya llegó y se están trabajando en algunas comisiones precisamente para la formación de este nuevo proyecto que ha expuesto la iglesia. Esa es la formación, hablar un solo idioma en determinado tema. Voy, Willy. Dale, Efra, dale. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches para los que no nos habíamos saludado. Bueno, fíjate que yo estoy haciendo aquí como una analogía en cuanto a la formación. Es como un árbol que va creciendo y creciendo de acuerdo a ciertas ramas que también van saliendo, como el servicio, en el caso nuestro, como servicio, las estrategias de enseñanza. Desactivaste el micrófono. Apagaste el micrófono, Efra. Ya, no sé. Ok, ahora sí. Bueno, es el arbolito que va creciendo en el cual nos vamos formando, con diferentes ramas, que nos vamos especializando que en las catequesis, que en el servicio, y que en tantas circunstancias en las cuales nosotros vamos optando por un lado o por otra, de acuerdo a como al carisma de cada uno o a la esencia de cada uno. Entonces vamos tomando una ramita, la otra, pero todo nos sirve para una formación integral que va creciendo cada día en una cristología inspirada. Más o menos por ahí es que entiendo. Lo quiero enfocar. Héctor, creo que está levantando la mano. Héctor Luis. Sí, gracias. Yo creo que es importante la formación porque el mundo es cambiante. Como bien decía Danilo, es dinámico y estamos inmersos en un dinamismo impresionante. Y los conocimientos y la percepción del mundo igualmente es cambiante. Y tenemos que irnos poniendo a tono con las cosas que van surgiendo, que van apareciendo. Para la muestra un botón, hace algunos años, ya que tocaban el tema por ahí de género y demás, eso no se hablaba. Ahora se ha impuesto eso de alguna u otra manera. Entonces tenemos que formarnos en muchas áreas. Además, nosotros los seres humanos nunca vamos a abarcar la realidad en su totalidad. Entonces, nos obliga a nosotros de una u otra manera que estemos en formación permanente para que podamos descubrir esas otras formas y esas percepciones que van apareciendo cada vez más. Bien, yo quisiera hacerles una pregunta para los que no han hablado. Y de pronto, como hay estudiantes, ¿cierto? Es decir, que están en proceso de formación, todavía de pronto no son diáconos, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Jesús los formó o Jesús los capacitó? ¿Ustedes qué creen?
como me salen sus nombres por acá, entonces voy a llamar a algunos que de pronto no distingo muy bien o que de pronto no han hablado esta noche. Comencemos. Edgar Martín, ¿qué dice? Muy buenas noches. Primero que todo, Padre Salomón, qué alegría verlo y escucharlo. Gracias. Y a todos, gracias. Me alegra mucho verlos. Yo tengo una idea frente a la comparación de lo que es la capacitación y la formación. Muy sencilla y muy directa. La capacitación está dirigida a ejecutar una acción y la formación a la comprensión y el entendimiento más que la acción. Entonces, si yo voy a eso, ¿por qué es importante la formación? Pues porque la formación me permite a mí la comprensión de lo que yo vaya a entender para poder actuar. ¿Y qué me enseñó a mí Jesús? Pues indudablemente me formó para ser su discípulo y es lo que yo estoy haciendo frente a mi manera de ser y de actuar. Ok, Edgar, gracias. Y con esto, padre, qué pena, yo le termino, discúlpeme, padre, yo le termino con el pequeño cuento de qué es mejor, dar el pescado o enseñarle a pescar. Entonces el Señor no nos dio el pescado, nos enseñó a pescar. Gracias, padre. Muy bien. Luis Eduardo, cuéntanos. Bueno. Buenas noches para todos. Hola, Lucho. Bueno, pues formar y capacitar. Pues. ¿O tú crees que ambas cosas hizo Jesús? Pues antes de esas dos cosas, yo creo que el Señor nos llama. Y nosotros atendemos el llamado. Y cuando atendemos el llamado, Él nos forma y nos capacita simultáneamente. Entonces, ambas cosas. Ambas cosas. Sí, señor. Ok. Iván, ¿qué dices? Buenas noches. Lo mismo que decía Lucho, es que la formación y el capacitar están íntimamente ligadas, que yo puedo decir que no se da la una sin la otra. Realmente formar es buscar un modelo, pero también para llegar a ese modelo se requieren de unos elementos, de unas destrezas, de unas habilidades para fortalecerlas. No solamente son las buenas intenciones, sino también el poder hacer algo y el comprender para qué se va a hacer. Entonces, de acuerdo a lo que decía Lucho, son dos cosas que no se pueden dar la una sin la otra, están íntimamente ligadas. Yo creo que una está más en la persona y el otro en la acción, ¿no? Ok, gracias, muy gentil. Bien. Ya los minutos van pasando y quisiera que diéramos un pasito. Antes de ese paso quisiera como recoger, o más bien decirles que nosotros estamos llamados a formarnos continuamente, a estar en un proceso de formación continua, porque eso hace que ustedes y yo descubramos que somos responsables primero con nosotros mismos. Yo me formo porque hay un compromiso conmigo mismo. Segundo, hay un compromiso con las personas que me pueden rodear. Y tercero, hay un compromiso con la misión que yo tengo. Entonces, me formo porque soy responsable conmigo mismo, con las personas que tengo cerca, y por supuesto con la misión que nosotros tenemos, en este caso, diáconos permanentes. ¿Me he hecho entender? Cuando no me haga entender, entonces ustedes abajo hay como una especie de barra donde dice chat. Yo lo tengo en este momento abierto para que ustedes puedan escribir si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Están familiarizados con esta plataforma Zoom, ¿verdad? ¿Sí? Sí, padre. Ok. Bueno, espero que no se me duerman, espero que estemos como muy atentos. ¿Listos? Suele pasar que
que a veces uno cuando está en estas videoreuniones fácilmente se puede distraer. Bien, entonces nos formamos. Vamos a tomar un texto del Evangelio que ya en algún momento lo habíamos manejado con ustedes, pero creo que nos ayuda a nosotros para unir varios aspectos en este proceso de formación. Es del Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Marcos 3, del 13 al 15. Como les decía, en algún momento lo hemos trabajado con ustedes. Entonces, no sé quién quisiera leerlo, por favor. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con el poder de expulsar demonios. Muy bien. ¿Quieren volverlo a leer, por favor, otra persona que lo vuelva a leer? Bueno, no todos al tiempo. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ok, gracias. Muy gentil. Vamos a tomar entonces el texto parte por parte. Ustedes saben qué significa el monte, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué significa? Siempre ha simbolizado el tema del encuentro con Dios. Cuando sube a orar, se encuentra con Dios en la oración. Ok. Como es algo que se alza, digámoslo de esa manera, se alza hacia el cielo, pues era lo más cercano que había al cielo. Y por eso ustedes saben que ellos consideraban que Dios estaba en las nubes, ¿no? Estaba en las nubes, entonces lo que más se alza y quiere llegarse a Dios, pues era la montaña. Recuerden también la Torre de Babel. La Torre de Babel era la obra humana que quería y se alzaba hacia el cielo para llegar a Dios, ¿no? Para llegar a Dios. Entonces el monte va a ser siempre esa presencia de Dios, ponerse en la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios hay un tema muy importante para nosotros y es el llamado. Ustedes saben, y creo que en algún momento también lo comparte con ustedes, que esta es la diferencia entre las escuelas rabínicas y la escuela de Jesús. Las escuelas rabínicas solían los judíos que querían ingresar a una corriente del judaísmo y buscar a ese maestro particular y matricularse en esa escuela. Normalmente, a veces, los rabinos se encontraban en las plazas y los maestros comenzaban a discutir sobre temas de la ley y solían los discípulos estar sentados alrededor y uno de los dos maestros, uno ganaba y el otro era derrotado o vencido, y entonces normalmente se imponían esas escuelas particulares. Entonces, como les decía, hay unos judíos que buscan unas escuelas y se matriculan en esas escuelas rabínicas. Pero aquí es interesante ver que en la escuela de Jesús, el discípulo no es el que busca al maestro. El maestro es el que busca a los discípulos. Por eso siempre se va a resaltar en el cristianismo es que Jesús llamó. Nosotros no nos ponemos. Nosotros no nos llamamos. Nosotros somos llamados. Nos colocan. Por eso es que existe en la iglesia la obediencia. Nos colocan, nosotros no nos ponemos. Decía la madre de Calcuta, Teresa de Calcuta, decía que nosotros no nos coloquemos, que nos coloquen, haciendo eco un poco de este tema del llamado. Entonces, Jesús llamó a los discípulos. Escoge el llamado a los discípulos, escoge a los discípulos, llama a los discípulos.
no se llaman ellos mismos, nos llamamos. No, Él nos llama a cada uno de nosotros. Y miren lo interesante, donde quisiera otro día podemos ahondar más en el tema del llamado. Dice, y llamó a los que Él quiso cuando estuvieron junto a Él. En algunas versiones de la Biblia, Jerusalén dice, instituyó. Y, como nos lo decía William, creó. Otras versiones de la Biblia de Jerusalén dice la palabra creó a los 12. Instituyó o creó. Es el verbo en griego, por supuesto, epoiese, que puede traducirse por los dos términos, instituir o crear. Instituir o crear. Y es interesante ver el tema de creó. ¿Qué significa? Miren lo que dice, para que estuviera, creó para que a 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. ¿Qué significa estar con Jesús? Estar con Jesús no es solo la parte geográfica, sino es la parte del ser. Estar con Jesús, yo puedo estar físicamente, ustedes están en su casa, físicamente están en un lugar geográfico y estar, pero no necesariamente, ustedes están físicamente en este momento en una conferencia conmigo, pero no necesariamente el que ustedes estén atrás de sus cámaras me está asegurando que ustedes están conmigo. Porque el estar con Jesús no es únicamente, el estar no es únicamente geográfico. El estar también es todo lo que rodea al ser humano y lo que es el ser humano. Entonces, ustedes pueden estar detrás de sus cámaras, de sus computadores, al frente de sus computadores, y yo creo que ustedes están conmigo. Pero no necesariamente ustedes pueden estar conmigo. Ustedes pueden estar desarrollando otras actividades, o pueden estar mirando sus correos electrónicos, o pueden estar jugando, etcétera, etcétera. Físicamente yo los puedo estar viendo, pero no necesariamente ustedes tienen sus sentidos puestos en mí. No sé si me estoy haciendo entender hasta este momento o si me están escuchando bien. Claro. Sí, padre. Lo único es que hay momentos en que el micrófono suyo está fallando un poquito. Creo que puede ser un poco la conectividad. Puede ser eso. Podría ser, sí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Completamente. Sí, padre. Sí, padre, ¿cómo no? Ok. Sí, padre, no. Pero no me ponga bravo. No, eso sí seré toda la vida. Bravo. Sí. Hasta que se muera será bravo. Sí, hasta que me muera, eso sí es cierto. Bien, entonces el texto griego nos está hablando de que creó, y 2 veces lo señala. Dice, instituyó o creó a 12, ¿cierto? Instituyó o creó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder. Si lo estamos escuchando bien otra cosa. Y dice el versículo 16, creó a los 12. Otra vez dice, creó a los 12. Epodieso. ¿Listo? Creó a los 12. ¿Qué significa estar? Como les decía, no es solo la comprensión geográfica, sino es la comprensión del corazón. El estar, el llamar a Jesús a sus discípulos para que estuvieran con él, no es solo que ellos pasaron a vivir con Jesús, a compartir el camino con Jesús, a compartir la mesa con Jesús, a compartir los viajes con Jesús, a compartir los escenarios o los espacios con Jesús, sino es algo mucho más profundo. Y es el estar con el Maestro en el sentido del corazón. Estar con Jesús es no solo lo geográfico, sino también lo del corazón. ¿Eso qué significa? Que el estar con Jesús implica la transformación de la persona.
El estar con Jesús es la transformación de la persona. Y por ahí va el tema de formar y la formación. La formación es un dejarnos transformar el corazón. La formación transforma. Y esa formación implica, por supuesto, también una capacitación. Jesús los capacitó a ellos para la misión. Pero los capacita porque hay un proceso de estar con Jesús, de formar a Jesús. Bien, están escribiendo en el chat, permítanme un momento. Sí, este es un aporte de Roberto Gutiérrez. Bien, entonces eso es lo que está planteando el texto del Evangelio de Marcos. Llamar, Jesús llama, el hombre no se elige, sino llama. Y segundo, lo llama para que esté con él. Para que esté con él. Entonces, el estar con él no es solo una transformación, sino es el texto que a veces utiliza la Biblia de Jerusalén, algunas versiones de la Biblia de Jerusalén, que es la creación. Estoy siendo transformado, estoy siendo recreado. Y por eso el Nuevo Testamento nos habla de la recreación en Cristo Jesús. La recreación en Cristo Jesús. Somos recreados en Cristo Jesús. Por tanto, esta experiencia que tienen los discípulos al convivir con la persona de Jesús, los va a hacer a ellos no solo mejores personas, sino que esa experiencia de la vivencia va a cambiar el comportamiento, pudiéramos decir así, en la parte comportamental de la persona, del ser humano. Y eso es lo que va a plantear el Evangelio, de por sí, el Evangelio, el Nuevo Testamento. Como el estar con Jesús plantea la recreación del individuo. Y aquí vienen varios problemas. Y es, ¿hasta qué punto la experiencia y el conocimiento que yo estoy teniendo con la persona de Jesús o de la persona de Jesús está transformando las estructuras mentales del ser humano? Sí me estoy haciendo entender con la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto el estar con Jesús puede llegar a la transformación del individuo? Porque ustedes y yo podemos tener una serie de capacitaciones. Yo puedo ir a capacitarme a la escuela del diaconado. Yo puedo recibir charlas, conferencias, puedo tomar las clases como tal, teología moral, las sistemáticas, las cristológicas, las bíblicas, etc. Estoy teniendo un conocimiento y me estoy formando, en últimas también, capacitando en una disciplina particular. Pero el Evangelio lo que está planteando es que fuimos llamados para que estuviéramos con Él. No necesariamente el conocer de la palabra, el conocer de la persona de Jesús, me lleva a mí a la transformación y a un cambio, a una transformación, sí, a transformar el comportamiento de la persona. No necesariamente. Entonces es mucho más allá. ¿Por qué hablamos de formación permanente? Porque ustedes y yo descubrimos que yo no me transformo en un momento para toda la vida, sino que yo sigo el proceso de transformación, de dejarme recrear constantemente por la persona de Jesús. Un proceso de transformación y recreación constante. Por eso ustedes y yo necesitamos de estar en ese proceso de formación permanente. Entonces, como les decía, no necesariamente el conocimiento de la persona de Jesús
hace que la persona sea transformada en su esquema mental y en su estructura o en su escala de valores. Por ejemplo, cómo a veces nuestras experiencias religiosas las conservamos. ¿Y qué es lo que conservamos? No la experiencia profunda del corazón, sino manifestaciones religiosas. Y no es que las manifestaciones religiosas sean malas, no. Pero sí faltan o necesitamos cada vez más confrontarlas. Porque yo puedo cursar todos mis niveles del diaconado permanente, estudiar Biblia y todo lo demás, pero tener una mentalidad, perdónenme, no es el caso de ustedes, obsoleta, o que no da respuesta a los momentos históricos. Y mantenemos religiosidades o cosas piadosas pensando que eso es lo fundamental. Lo fundamental no es mantener las acciones piadosas. Lo fundamental es la experiencia de Dios, que yo la rodeo con unas acciones concretas para que esas acciones concretas me ayuden a mí a la transformación. Y transformándolas cada vez más, yo pueda pulir mis acciones religiosas. Es muy importante esto. Yo no puedo, todo el conocimiento, todo lo que yo estoy haciendo en mi formación, debe llevarme en esos dos niveles. A una transformación del corazón, por supuesto, de la persona como tal, pero también a una transformación de las estructuras mentales. Porque si no hay una transformación de las estructuras mentales, si no hay una transformación en mi escala de valores, pues de nada valió la formación. Entonces, recibí capacitación, pero no estuve con Jesús. Y eso es lo que plantea el Evangelio. Estar con Jesús es la transformación integral del ser humano, en su corazón y en su estructura mental. ¿Alguna pregunta? Nos estamos dejando transformar, padre. Sí, padre Salomón, tengo algo. Sí, señor. ¿Cómo hacer? Es que hay veces eso que usted nos está manifestando de esa transformación, sobre todo en las estructuras mentales, ese cambiar el chip de las cosas que uno ve es que entre más edad se tenga es más difícil a veces. Entonces, por más que se insista, que se diga, que haya la formación, no hay ese cambio. ¿Cómo lograr eso a veces? Incluso eso hay veces lo puede desanimar a uno para continuar formando. Uy, le dice, se lo repite, pero siguen ahí. Acaba de decir usted, por ejemplo, eso y salen con cositas de piadosas y todo, incluyendo gente formada como un diácono, un presbítero. ¿Qué poder hacer uno en ese caso? Mire, es muy complejo lo que tú planteas. Es un poco complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque tú lo señalas. Yo, y sin querer juzgar, por supuesto, sin juzgar ni condenar a nadie, por eso hablo a nivel general, uno ve cómo a veces nosotros, en vez de promover, digámoslo permítanme utilizar ese término, promover el evangelio, nos quedamos promoviendo devociones. Entonces uno dice, estamos siendo asertivos, estamos dando lo fundamental, o estamos dando lo secundario. Y en esto ustedes y yo debemos ser muy cristológicos, por supuesto muy eclesiales también, pero muy cristológicos. Y yo tengo que apuntar cada vez más a esto. Y yo debo también hacer escuela. Mire, hay un dicho que ustedes y yo tenemos y es que los aguacates se caen por su peso. El problema no es combatir ciertas cosas.
El problema es dar lo fundamental. Porque si yo comienzo a dar lo fundamental, las otras cosas se caen por su peso. No sé si me estoy haciendo entender. Las cosas se caen por su peso. Pero si yo comienzo a combatir lo secundario, lo accesorio, ¿pero y qué le doy? Nada, pues usted está teniendo un doble error. Quita y segundo, no da. Pero si yo doy lo fundamental y cada vez más voy centrándome en la persona de Jesús y cada vez más me voy centrando en él, las cosas secundarias van cayendo. Eso, primera medida. Segundo, mire, no es fácil entrar en diálogo con estructuras mentales rígidas. No es fácil. Y voy a hacer aquí un paréntesis un poco grande. Tomo distancia un poquito del texto que estamos analizando para hacer un paréntesis grande. Mire, lo más complicado es transformar el corazón del ser humano. Y cuando digo transformar es las estructuras mentales y su escala de valores. Esa es la transformación del corazón del ser humano. Y por eso es que es lo novedoso del Nuevo Testamento. Lo novedoso del Nuevo Testamento es que Dios habita en el corazón del ser humano. Y yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, no porque haga milagros. Ustedes saben que a los que hacían milagros en la época de Jesús les llamaban taumaturgos. Jesús no es el único taumaturgo. En la época de Jesús había más taumaturgos. Gente que sanaba. Gente que hacía exorcismos, igual que Jesús. Recuerden el pasaje en que Jesús le dice que él expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces dice, bueno, si yo los expulso con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿con qué poder los expulsan? Significa que ya habían exorcistas también en la época de Jesús. Se me estoy haciendo entender, ¿verdad? Lo novedoso de Jesús no está en los milagros, ni en los exorcismos que hace. Yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios porque tiene poder de transformar el corazón del ser humano. Porque transformar el corazón del ser humano es imposible. Imposible. Ustedes, yo les puedo dar muchas conferencias, pero eso no significa que todo lo que yo les ayudé o les dije, les transformó el corazón. Algo les puede ayudar, no sé si me hago entender, pero es imposible. El único que tiene poder es el Señor, pero si yo lo dejo obrar, si yo me dispongo y si yo tomo la decisión de dejarme transformar. Van pasando los años y nos vamos poniendo cada vez más mañosos, ustedes y yo. Y yo creo que esto me parece muy interesante. Que uno descubra, me parece muy interesante que uno descubre que en la medida en que uno vaya dejando renovar el corazón, en esa medida uno va siendo cada vez más joven y no se va anquilosando. Los años nos llevan a anquilosarnos, pero no nos debe llevar a anquilosarnos el pensamiento ni el corazón. No sé si me hago entender. Y eso es otra comprensión que ustedes y yo debemos tener. Cómo estar en un profundo cambio constante. Hay un símbolo de la palabra en el Nuevo Testamento que habla sobre el Espíritu Santo y es el símbolo del agua. De manera especial el Evangelio de San Juan, que es el que habla de la fuente de agua viva, ¿cierto? Y dice Jesús en el último de la fiesta, el más importante, el más solemne, gritó: el que tenga sed que venga a mí, y de su seno correrán ríos de agua viva. Es el símbolo del Espíritu Santo, el agua viva. Ustedes de pronto han visto en la biblioteca Virgilio Barco
o de pronto en la parroquia, creo que se llama Dei Verbum, donde el agua fluye. En la parroquia del Dei Verbum creo que es, el agua fluye detrás del altar. No sé, creo que es esa la parroquia. Bueno, la que queda sobre la avenida Suba, no recuerdo, fluye. Sí, esa es, padre, esa es. Dei Verbum. Ok. Y retomo, para hacerme entender, la biblioteca de aquí del Parque Simón Bolívar, Virgilio Barco. Salmona, que es el arquitecto, dejó que el agua fluyera y dice, es que así fluye el conocimiento. Ese era el símbolo que él quería demostrar con el agua, que el conocimiento fluye. El conocimiento fluye, es constante. Y yo creo que esa es la gracia divina, recogiendo la parroquia de Iberbo. La gracia fluye, es constante, no se detiene, fluye, está en un continuo movimiento. La gracia está en un continuo movimiento. Y el Evangelio de Lucas, ustedes determinaron o han estudiado el Evangelio de Lucas, se dan cuenta que Lucas le dedica casi 10 capítulos a Jesús camino hacia Jerusalén. Jesús camino hacia Jerusalén. Del capítulo 9, versículo 51, al capítulo 19, versículo 9, más o menos, versículo 6. Jesús camina hacia Jerusalén. Y si nos damos cuenta, Jesús siempre está caminando. Es la dinamis, es lo dinámico, no es estático. La persona de Jesús no es estática. La experiencia y por tanto el discipulado no es estático, es dinámico. Siempre en un continuo fluir, siempre en un continuo creciendo, cada vez más, creciendo cada vez más. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque en el momento en que ustedes y yo no nos demos la oportunidad de cambiar independientemente de la edad, significa que nos hemos detenido. Significa que estamos deteniendo la gracia divina. El mismo hecho de que ustedes y yo no nos demos la oportunidad de decir, ¿y hoy qué puedo hacer? ¿Y hoy qué puedo hacer? En ese momento nos volvimos viejos, nos anquilosamos y estamos deteniendo la gracia de Dios que está fluyendo y nos está moviendo. Mire, ¿para qué está la iglesia? Pregunto, pero tranquilos, no me respondan. ¿Para qué está la iglesia? Ustedes saben que después del Concilio Vaticano II, se cerró más o menos hacia el año 65, vino la gran crisis de la iglesia. Muchos curas se salieron, muchas monjas se salieron, se cerraron seminarios por todos lados del mundo, colgaron sotanas, colgaron hábitos, etc. Porque los paradigmas que teníamos de iglesia no los cambiaron. Nos cambiaron esos paradigmas. La misa en latín, y entonces ya la misa no es latín, entonces yo ya me volví loco, porque ya la misa no es latín, que ya no es de espaldas, que es de cara al pueblo, y entonces me volví loco, porque yo antes era siempre de espaldas, y que ya los sacramentos eran en la lengua vernácula, y yo tenía latín, y Pace Domine, y Requiem Eterna Pace Domine, y yo ahora ¿qué hago? Y nos volvimos locos, porque pensábamos que esa era la iglesia, eso era ser cristiano. Estábamos locos. Y entonces el Papa Pablo VI sacó una encíclica, siempre hablo de este ejemplo, muy iluminadora, que es Evangelii Nuntiandi. Y el Papa Pablo VI, en ese momento de confusión, dijo, es que la iglesia es para evangelizar. La iglesia no está para nada más. Yo no me ordené para celebrar misas. Yo me ordené es para evangelizar. Ese es el ministerio. Yo me consagro para el anuncio del evangelio. Ustedes se consagraron es para el anuncio del evangelio. Estamos llamados a anunciar el evangelio. Y por eso es que el evangelio, Jesús pone a los discípulos en movimiento. Vayan y anuncien la buena nueva. Y en varios momentos envía a los discípulos. Envía a los 12, envía a los 72, los pone en movimiento.
las últimas palabras del Evangelio o del resucitado, del Evangelio de Mateo, pero también del resucitado, es poner a los discípulos en movimiento. Yo no me puedo quedar estático. Y eso es importante que ustedes y yo lo tengamos en cuenta. Frente a lo que tú me estabas diciendo, Edilson. Porque si no, vamos a comenzar a repetir cosas. Vamos a comenzar a repetir bobadas, perdóneme la expresión, y nos vamos anquilosando. Y entonces uno dice, mire el texto de hoy, discúlpeme, con el texto de hoy ya se están acabando los minutos y pasé el tiempo al tiempo, pero bueno. El texto de hoy me parece interesantísimo, del Evangelio de San Juan en el capítulo 20 sobre Tomás. Y todos nos hemos quedado con el Tomás que es incrédulo. ¿Quién les dijo a ustedes que Tomás es el incrédulo? No. Tomás es ese discípulo que está en continuo movimiento. Dese cuenta que Tomás, en la primera vez que aparece el resucitado, Tomás no está con ellos. ¿Estaba en qué? En movimiento. A los 8 días Tomás ya está con ellos. Si ustedes se dan cuenta, la primera vez que aparece Tomás en el Evangelio de San Juan, es en el momento en que le anuncian a Jesús que su amigo Lázaro ha muerto. Y entonces Jesús dice, pues mire, vamos a ir a Betania. Lázaro ha muerto. Betania es cerca de Jerusalén. Claro, Jesús está loco, lo están buscando para matarse y se va a meter, para matarlo, y se va a meter en la boca del lobo. ¿Y sabe quién es el que habla ahí? Tomás. ¿Y sabe qué dijo Tomás? Vamos con él a morir. Es en movimiento. No sé si me hago entender. Tomás es el discípulo que es inquieto, que está en movimiento. Mire la gran pregunta de Tomás. Mire el contraste que hay en el texto hoy. Los discípulos han tenido la experiencia con el resucitado. Y a los 8 días están los discípulos de nuevo reunidos y las puertas están cerradas. ¿Y ustedes saben por qué las puertas están cerradas? Por miedo a los judíos. Ustedes sí se acuerdan, ¿no? Los discípulos están encerrados por miedo a los judíos. Porque así como a Jesús lo mataron, a ellos los pueden matar. Y entonces le dicen a Tomás, hemos visto al Señor. Entonces Tomás dice, bueno, si yo no meto el dedo, si yo no meto la mano en la llaga, bueno, en fin. Y a los 8 días están de nuevo encerrados. Y entonces viene la pregunta de Tomás. Si ustedes tuvieron la experiencia con el resucitado, ¿por qué siguen encerrados? A ese Jesús yo no les como cuento. No sé si me estoy haciendo entender. Ustedes me dicen que lo vieron resucitado. Si experimentaron el resucitado, ¿por qué siguen encerrados? Porque siguen con miedo. Y entonces esta experiencia del resucitado que tiene Tomás, Jesús se aparece de nuevo a Tomás, se aparece a los 12, dice la paz con ustedes, e inmediatamente se dirige a Tomás, se redirecciona a Tomás. ¿Y qué le dice? Mete tu mano. Y es la experiencia que tiene Tomás. Y dice, y no seas incrédulo. Y nos quedamos solo con esa partecita, y no seas incrédulo. No es el discípulo inquieto que necesita tener la experiencia ¿con quién? Con el resucitado. Y teniendo la experiencia con el resucitado, ese es el que se pondrá ¿qué? En movimiento. Y se pondrá en movimiento ¿para qué? Anunciar el Evangelio. Yo sí creo que ustedes y yo estamos llamados siempre a un crecimiento de la existencia. Y yo hoy, ¿cómo puedo cambiar? Y yo hoy, ¿cómo me puedo dejar transformar? Y cosas en mi vida yo que pudiera hoy cambiar. Y cuando yo digo que puedo cambiar, no significa que yo soy el que hago la obra. Pero hay una frase de cajón que dice, haga las cosas como si todo dependieran de usted, sabiendo que todo depende de Dios. Pero hágalas. La fe, por supuesto, es un don de Dios. Pero la fe también es una disposición del ser humano. Eso es lo que quiero decir.
Si yo no me pongo en movimiento, Dios no me puede cambiar. Me quedé, me anquilosé. Porque es que si yo digo que la fe es un don de Dios, pues fácilmente puedo decir como Spinoza, pues como Dios no me dio ese don, entonces yo no creo. No sé si me estoy haciendo entender. No, es que la fe es un don de Dios. Así, como Dios no me dio ese don, por eso yo no creo. No, la fe es un don de Dios, pero también es una disposición del hombre. Es un hombre que se pone en movimiento, que abre su corazón y tiene la experiencia de Tomás. Eso es lo que está planteando el texto. El Tomás que viene, que entra, que va, que está en movimiento siempre. Y el discípulo siempre está en movimiento. Usted coge el libro de los Hechos Apostólicos. Y si cogemos el libro de los Hechos Apostólicos, ¿de qué hablan? De un Pablo que está en un continuo ¿qué? Movimiento. Los viajes misioneros de Pablo, el anuncio del Evangelio. Es eso. Y la formación que ustedes y yo debemos tener toda la vida es en un continuo movimiento. Y yo como persona, ¿cómo puedo mejorar hoy? Y yo como ser humano, ¿cómo puedo mejorar hoy? Y yo cómo puedo crecer. Y yo qué puedo conocer. Y yo hoy qué puedo leer. Y yo qué puedo capacitarme. Y hoy qué puedo hacer. Por eso es que la salvación siempre es presente, nunca es pasado. San Pablo decir, hoy es el día de la salvación. Hoy, no fue ayer ni será mañana, hoy. Porque hoy nos pone en movimiento. Hoy nos pone en movimiento. Nos llama y nos envía. Por eso es que está muy unido en el texto de Marcos, recogiendo el Evangelio de Marcos, está diciendo, los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos. Yo soy haciendo y haciendo soy. Yo no puedo esperar hacer para hacer. No, estoy siendo y estoy haciendo. Y en el haciendo estoy siendo. Entonces, eso es lo que estamos llamados ustedes y yo a trabajar, a formarnos todos los días, a ser cada vez mejores cristianos, buenos cristianos, y siendo buenos cristianos, por supuesto, dejarnos transformar, o en ese proceso dejarnos transformar por el Señor, y transformarnos el pensamiento y transformar el corazón. Bien. Y cuando digo el pensamiento son todas las estructuras mentales que ustedes y yo como seres humanos podemos tener en el corazón. Y eso es lo más complicado, las estructuras mentales. Por eso decía ahí, yo descubro el gran poder de Dios, en que tiene capacidad de transformar el corazón, pero nunca nos deja estáticos. Siempre nos pone en movimiento. Bien. Un apunte. Sí, señor. Bueno, Tomás solamente como 3 veces aparece en el Evangelio. Y lo de él fue así como medio al escondite, medio oculto, a un lado, pues, sin ser el protagonista. Y así mismo fue la misión que él optó después de ello. Porque escogió una misión para ir a la India, que esa tampoco es que se conoce mucho, y que se conquistó la India ahí en la misión, aún las circunstancias de idiomas y distancias y demás, y se fue hasta la India, que era un sitio pues no muy acogedor ni tampoco favorecedor, y de eso tampoco se conoce mucho. Es ese Tomás que está como medio bajo perfil, pero que lo hizo muy bien. Y démonos cuenta que la segunda vez que aparece Tomás en el Evangelio de San Juan es cuando, que en los discursos de despedida de Jesús, ustedes saben que los discursos de despedida de Jesús están capítulo 14, 15, y, bueno, 15, 16 y 17 específicamente, 15, 16 y 17. ¿A dónde iremos? Y ahí, no, le dice Tomás, ¿a quién eres? No, muéstranos, Señor, al Padre nos basta. Y entonces, ¿y cuál es el camino? Es decir, es el Tomás inquieto, ¿no? Es el Tomás inquieto que está preguntando, que está cuestionando, vuelvo y digo, está en movimiento. Es que el movimiento no es solamente físico, sino también es el movimiento inquieto del corazón y por supuesto de la experiencia con Dios.
Y yo creo que es cada vez más eso, ¿no? Y ante eso, ¿por qué? Yo les decía que ustedes y yo debemos ser responsables cada vez más de nuestra formación. Y yo creo que es parte de la fidelidad que ustedes y yo le tenemos a Jesucristo y la fidelidad a la iglesia, la fidelidad a las personas que me lleva a mí a una capacitación, cada vez más, a una formación, cada vez más. ¿Y yo cómo puedo mejorar hoy? ¿Cómo puedo ser mejor mi espacio? Todo. ¿Cómo puede hablar esto de mi vida? Y es la persona integral, ¿no? Todo habla de mí. Mi casa, ¿cómo la puedo organizar mejor? Mi aspecto personal, ¿cómo lo puedo mejorar hoy? Así como a veces cuidamos tanto el corazón y cuidamos el intelecto, también cuidemos nuestro espacio vital, que es nuestra casa, mi aspecto personal, es decir, todo eso. Eso hace parte de la formación y de estar con Jesús. Bien, creo que se acabó el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Quería hablar de un tema sobre la formación a raíz de que me invitaron y cogiendo un texto. Sé que hay algunos otros elementos que me quedan en el tintero para hablar del texto de Marcos, pero bueno, creo que era lo más importante que quería compartir con ustedes. Todo el tema de quedarnos nosotros, o más bien, estar siempre en movimiento de la experiencia con Jesucristo. No sé si tienen alguna pregunta o quieren retomar, ampliar, por supuesto, complementar. Perdón, padre, muy buenas noches para todos mis hermanos. Padre Salomón, muy amable. Hola, Jairito. Por su generosidad para acompañarnos en esta noche. Interesantísimo, como todas las actividades en las cuales he participado, que su merced ha compartido alguna enseñanza, y esta no es la excepción. Con respecto a la pregunta que hacía Edilson y su respuesta, es importante tener en cuenta que el cambio tiene que venir en cada uno de nosotros, porque es que esto no lo venden en la tienda y uno no puede ir a decir, hágame por y véndame 5 de conciencia para poder cambiar mis actitudes. Entonces pienso yo que justamente pues el Evangelio nos llama a eso, y es lo que usted se está refiriendo ahora a Tomás, que debemos estar en constante movimiento. Entonces pues vienen las cosas nuevas, vienen las enseñanzas nuevas, y debemos adaptarnos nosotros a todas y cada una de ellas. Usted muy bien puso el ejemplo del Vaticano II, y eso fue pues la catástrofe en la iglesia en su momento, y la iglesia sigue y permanece activa, guiada por el Espíritu Santo. Entonces, romper esos paradigmas, justamente como usted también muy bien lo dijo, me parece importante para que nosotros tomemos conciencia, cada uno de nosotros, es a los que nos corresponde tomar conciencia de ello y hacer lo que el Señor nos dice a través de su palabra, y no hacer nuestra voluntad, porque las cosas están dadas, pero cada uno de nosotros estamos en capacidad de aceptarlo o no. Yo haría un símil, por ejemplo, como cuando uno está enfermo, y si yo estoy enfermo y voy al médico y el médico me formula, y yo compro los remedios y digo yo, pero ¿será que esto sí me hace o no me hace? Y me los guardo, pues no me van a servir para nada. Entonces yo pienso pues en ese mismo sentido, que somos nosotros, como le decía antes, que debemos tomar la decisión de cambiar, porque eso única y exclusivamente está en nuestro corazón. Muchas gracias, padre. Me hiciste acordar de algo importante, Jairo, y es, el mundo es cambiante. Siento que la humanidad en este momento está en ese momento de la transición. Hablamos hoy de la posmodernidad, si la posmodernidad es un momento, es una época, y alguna vez escuchaba el tema de que este tiempo es como las grapas en las puertas, creo que se llaman grapas en las puertas, o las bisagras, perdón, las bisagras en la puerta. Es un momento de transición. La bisagra me une dos cosas, el dintel de la puerta y la puerta misma. Yo creo que el tiempo de la posmodernidad, siento que es un momento de transición, es esa bisagra, que estamos saliendo de un tiempo y estamos llegando a otro tiempo. Y este tiempo es un tiempo cambiante. Es el tiempo de la transformación, del cambio. Miren, nadie se esperaba esta pandemia. Nadie. ¿Quién de ustedes el 1 de enero estaba pensando que íbamos a tener COVID-19? No, nadie.
finales de enero, ¿quién pensaba que a nosotros nos iba a llegar el COVID? Nadie. Y nos transformó. Mire, la realidad cambió. Y la realidad ha cambiado demasiado. Mire, la internet nos cambió también. La realidad nos cambió. Y yo siento que estamos jugando en otra cancha de juego. Y estamos en otra cancha de juego jugando con las normas de la cancha anterior. Y cuando digo eso no significa que tengamos que coger todo lo nuevo es lo bueno y lo viejo es lo malo. No. No todo lo antiguo es bueno, pero no todo lo nuevo es bueno. Y todo lo nuevo no es malo. Y todo lo antiguo no es malo. Yo creo que tenemos que tener sabiduría. Entonces, ante una realidad cambiante, ante una realidad que está cambiando, y esto también un poco a raíz de varias inquietudes de ustedes, ¿qué hace el ser humano? El ser humano tiene una tendencia a agarrarse de lo que no cambia. Aquello que le da seguridad. Disculpe que retome otro texto. Ustedes recordarán en estos días el texto del Evangelio de Mateo, cuando Jesús calma la tempestad. ¿Recuerdan? Señor. En estos días. El Evangelio de Mateo, que los discípulos se embarcan, Jesús está durmiendo, se levanta una gran tempestad y que la barca se desaparecía en las olas, despiertan a Jesús y Jesús les dice, hombres de poca fe. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Calma el mar. Ese fue un texto de estos días. Mire, es un texto muy interesante, porque es lo que le pasa a la humanidad en este momento. La palabra que utiliza, que se desató una tempestad, no se desató ninguna tempestad. La palabra lo que está diciendo el texto es que se desató un terremoto. No hay agua, no hay truenos, es un terremoto. Pero ustedes saben que en el mar no hay terremoto. Ahí es un ¿qué? Maremoto. Maremoto. Pero el texto dice que se desató un terremoto. Es decir, por eso es que la barca se pierde entre las olas. El piso, en otras palabras, les movieron el piso. Les movieron el piso. Y cuando a ustedes y a mí nos mueve el piso, eso genera incertidumbre, angustia, ansiedad, inseguridad. ¿Qué es mejor? ¿Estar en tierra firme o estar en un maremoto? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es mejor? Pues en tierra firme. Perfecto. Y si usted quiere estar en tierra firme, entonces es lo que pasa en los momentos de transición. Como todo es un terremoto, se nos mueve en el piso, tenemos una tendencia a agarrarnos a lo que nunca ha cambiado y nos volvemos conservadores, por ejemplo. Por ejemplo, nos volvemos conservadores porque consideramos que eso es lo que no ha pasado y esto es lo que no pasa, entonces yo me agarro de eso porque eso me da seguridad. Y no necesariamente, ese es el reto que tenemos hoy. No es agarrarnos con esos temas, es comenzar a pensar, es comenzar a ver que frente a las nuevas realidades, desde la palabra de Dios, podemos responder con nuevas, vaya la redundancia, respuestas. No es inventarnos un evangelio, porque el evangelio ya está. Es hacer actual hoy el evangelio. En la época de Jesús no existía el genoma humano. En la época de Jesús no teníamos fecundación in vitro. El fanatismo, ustedes saben que el fanatismo es un marco ideológico cerrado. Y ese fanatismo, que es ese marco ideológico cerrado, nos impide a nosotros ver posibilidades. No seamos fanáticos. Incluso hasta nuestra personalidad. Los jóvenes tienen esa tendencia a determinarse. Una cosa es identificarse y otra cosa es determinarse.
Bueno, no sé si está aquí nuestros psicólogos que nos puedan ayudar en eso, pero determinarme es que yo me encasillo y entonces me vuelvo fanático, es decir, mi marco ideológico cerrado. Yo soy esto y listo. Y entonces, ¿y usted por qué no se corta el cabello y esas rastas, por decir algo? No, es que yo soy así. Y nosotros pensamos que eso nos hace ser. No, yo no soy eso. Esos son los marcos ideológicos cerrados. Mire, yo debo tener unos principios y esos principios tienen unos valores. Y yo tengo una experiencia de Dios con unos principios, unos valores evangélicos. Y desde esos principios, desde esos valores, desde esa experiencia, frente a mí se me abre un horizonte de muchos temas a los cuales yo tengo que responder. ¿Y desde dónde respondo? Desde el Evangelio, desde una experiencia de Dios y desde unos principios y unos valores fundamentales. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos ustedes y yo hoy en este momento histórico, porque el mundo nos ha cambiado, la realidad nos ha cambiado y necesitamos dar respuestas. Como les decía, en la época de Jesús no había fecundación in vitro, hoy sí. Genoma humano, hoy sí. Viaje a la luna, hoy sí. Satélites, hoy sí. Como suelo decir, a uno va manejando, ¿no? Y alguien lo cerró, entonces uno diría, ¿qué haría el Señor Jesús en mi caso? Pues no haría nada porque Jesús no manejaba. Así de sencillo. Más bien, usted, con sus valores, sus principios y su experiencia de Dios, ¿qué debería hacer? No sé si me voy a entender. Es eso. Es como yo desde esta experiencia de Dios doy respuesta a los nuevos retos que se nos plantean. A los nuevos aerópagos, como diría el Papa Juan Pablo II. Los nuevos aerópagos en los cuales se nos está invitando a ir a evangelizar. Bien, discúlpeme que me haya alargado demasiado. No, padre, gracias a usted, gracias al padre Salomón. Y quiero pedirles un favor muy especial a todos. Abran sus pantallas, qué gusto verte, Rafita. A todos mis hermanos, abran sus pantallas para saludarnos, porque en el contexto del movimiento, vamos a todos los ordenados, vamos a mover la mano, a bendecirnos unos a otros. Y después de que Ramoncito termine con la oración, o no sé si Ramoncito quiere darle la oración a otra persona, a otro diácono, para que todos nos bendigámonos todos. Eso es una forma también. Qué rico. ¿Quién es Galaxy 8? ¿Y quién es Ricardito? Qué gusto saludarte. Bienvenido, mi hermano. ¿Y quién es Sermón Servi 1? Para que nos identifiquemos siempre, sepamos quién está ahí. Estuvimos en un promedio de personas, de hermanos, 31, contando al padre Salomón. Es un buen número. Gracias por aceptar la invitación. Y pues, Edilson, no sé si hay algún aviso, tú como nuestro coordinador. Adelante, mi hermano, Edilson. No, aviso, no quedaremos nuevamente esperando para la otra semana. El otro viernes ya iremos, procuremos tener como los viernes esa disponibilidad para encontrarnos. Ya sea que organicemos lo de las pequeñas comunidades porque se está queriendo hacer eso, ya les avisaremos, o ya para nuestra formación, que pues gracias a Dios contamos esta vez con el padre Salomón y esperamos volver a contar con él en otros momentos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Bueno, gracias, Edilson, y gracias también a la gestión de nuestro hermano Ramón Buitrago, porque pues tuvo el contacto con el padre Ramón Salomón y pues afortunadamente contamos con él. Bueno, muy bien. Quiero, por favor, pedirle muy especialmente a Germán Casas que haga la oración final, y cuando Germáncito nos invitas a que todos
los ordenados, levantemos la mano y nos bendigamos a nuestras familias. Quiero saludar también a Amparo, la esposa de Efraín Aguirre, que estaba por ahí, a Lili, la esposa de Mario. Gracias por estar en estas reuniones. Mi esposa también está aquí, los manda a saludar muy especialmente. Las esposas que estén ahí asistiendo, no sé si Ana Rosa esté. Gracias por el honor de acompañarnos, de estar ahí con nosotros, de aprendiendo, formándose con nosotros, que eso para nosotros es muy importante. Lili, qué rico verte. Héctor Ospina, Luis Gonzalo, habla. Gente de ver al padre Salomón. Qué bueno, gracias. Tengo la pantalla ya. Entonces, abra sus pantallas y adelante, Germancito, y nos invitas a dar la bendición. Todos damos la bendición, los ordenados, porque no es nuestra, es de Jesús, es de Dios, y es la que tenemos que impartirnos permanentemente entre nosotros mismos. Adelante, Germancito. Buenas noches a todos. Pongamos en oración a nuestro Padre Celestial, el que nos da la gracia, la bondad de que podamos todos los días estar en su presencia. Démosle gracias también por la presencia del Padre Salomón, esa gracia que nos dio hoy para poder nosotros aprender. Pero lo más importante es saber aprender a escuchar, oír, para poder poner en práctica las enseñanzas que Jesús nos ha puesto a diario. Antes de que Él nos llamara, Él nos formó desde el vientre. Entonces, pongámonos todos en esa actitud de oración para que el Padre bueno nos siga enseñando cuál es el camino al cual debemos nosotros ir constantemente. Y lo más importante, no solamente ir, sino poder llevar a nuestros hermanos hacia la presencia de Jesús, de ese Jesús que está vivo, que es el Dios de la vida. Por eso orémosle a nuestro Padre Celestial con esa oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el Cielo, cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Amén. Oremos a la Santísima Virgen María, a nuestra reina, a nuestra madre, de Chiquinquirá, para que con ese amor con que ella se renueva constantemente, nos ayude también a renovar nuestro corazón, para pedirle a ella que nos ayude a llegar también a la presencia de su Hijo, que tomados de la mano con ella podamos también conocer al Hijo. Dios te salve María. Dios te salve María. Dios te salve María. Gracias. Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora todos para hacer nuestra bendición final, para que el buen Padre nos bendiga constantemente a través de nuestros hermanos diáconos. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Amén. Amén. Gracias, Germancito. Gracias, Germán. Bueno, yo quiero darles un saludo muy especial, primero de Monseñor Francisco Antonio, que nos recuerda con mucho cariño, nos tiene sus oraciones, del Padre Alberto, y uno de nuestros profesores de Historia de la Iglesia, Fray Carlos Mario Alzate Montes, que hoy es rector de la Basílica de Chiquinquirá. Yo les envié la invitación, nos invita a que el próximo 9 de julio participemos de la Eucaristía y él por Facebook Live. Entonces ahí les envié la invitación para que también ora muchísimo por nosotros, me dice Fray Carlos Alzate Montes. Bueno, y bueno, ha sido un placer para mí saludarlos. Mil gracias, Padre Salomón Bravo Molina,
nuestro querido amigo, que es nuestro amigo, él nos quiere a nosotros, a todos, ¿sí? Y así se ponga, así sea bravo. No, gracias a ustedes. Yo me pongo, siempre seré bravo, por supuesto, pero gracias a ustedes y Dios los bendiga. Luis Hernando, que te mejores. Gracias por acompañarnos, Luis Hernando. Un abracito para todos. Gracias. Cuídense mucho. Padre Salomón. Gracias. Todos, Luis Hernando, chao a todos. Abrazos. Chao. Buenas noches para todos. Feliz noche. Hermano. Chao, Efraín. Chao, Carlos. Gracias. Chao.